Te doy la bienvenida a este espacio Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Estamos en el ciclo La vida en Cristo, las bienaventuranzas. Hoy vamos a estar reflexionando el tema número 5 titulado Destinatarios de las bienaventuranzas. Este tema de reflexión tiene 9 puntos. Las bienaventuranzas son un mensaje dirigido a los discípulos de Jesús y a quienes quieren seguirlo. Son una invitación a adoptar sus valores. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 14 al 16. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En adelante ya no les llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Palabra del Señor. Otros textos que podemos checar, Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 33 al 34, y Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 23 al 24. Punto número 1. Dos versiones de las bienaventuranzas. Para descubrir quiénes son los principales destinatarios de las bienaventuranzas, es necesario que revisemos las versiones que tenemos de ellas. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso del 1 al 12, y Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso del 20 al 23. Los textos son diferentes ya que cada evangelista escribió para comunidades diferentes. Esto se refleja en la forma de dirigirse a su auditorio. Mateo ubica su discurso en el Sermón de la Montaña. Presenta 9 bienaventuranzas, 8 están redactadas en tercera persona, plural, ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo, capítulo 5, verso 8, y una en segunda persona plural, ustedes. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan. Mateo, capítulo 5, verso 11. Lucas ubica el discurso en la llanura. Expone 4 bienaventuranzas seguidas de 4 ayes, ay de ustedes, que confirman en negativo lo que las 4 bienaventuranzas afirman. El discurso está redactado en segunda persona plural. Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Lucas capítulo 6, verso 20. Los sujetos comunes y centro del discurso en ambas versiones son los pobres, los hambrientos, los que lloran y los perseguidos. Punto número 2. Los pobres y excluidos, privilegiados por las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas suscitaron gran escándalo entre los judíos, ya que para ellos el bienaventurado no sufría carencias, sino que era favorecido por Dios. En tiempos de Jesús, cuando había muchas personas que eran considerados despreciables y pecadoras, Jesús revierte el pensamiento de aquella época al centrar su misión en los pobres. Lucas capítulo 4, verso 18, y al afirmar. Marcos capítulo 2, verso 17, escuchemos. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Con las bienaventuranzas Jesús recuerda su amor por los grupos olvidados de la sociedad, enfermos, pecadores, recaudadores de impuestos, extranjeros, prostitutas. Ellos son los pobres, los que lloran, los que se afligen. Al proclamar los bienaventurados, Jesús nos hace comprender que los criterios de los hombres no son los criterios de Dios.
Ellos son dichosos porque con facilidad se abandonan a la voluntad de Dios. Por eso entrarán primero al reino. Escuchemos el Evangelio de Mateo capítulo 21, verso 31 al 32. Les aseguro que los que recaudan impuestos para Roma y las prostitutas les llevan ventaja para entrar en el reino de Dios. Porque vino Juan a manifestarles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Palabra del Señor. Punto número 3. Destinatarios de las bienaventuranzas. Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 1. Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Palabra del Señor. Estas palabras permiten distinguir dos clases de destinatarios, los discípulos y la demás gente. Los discípulos. Jesús se dirige a quienes han acogido sus palabras, han abandonado todo y han decidido seguirle. Posteriormente serán los pilares de la iglesia a la que heredan este mensaje. La demás gente, sin duda, se siente atraída aunque no entiende el mensaje. Punto número 4. Los destinatarios de Mateo, cristianos perseguidos. El Evangelio de Mateo se terminó de redactar hacia el año 80. En esta época, Jerusalén se hallaba en una situación crítica. El templo, centro religioso y político, había sido destruido. Año 70 después de Cristo. Los fariseos, saduceos y maestros de la ley perseguían a todo el que confesara su fe en Jesús. En este ambiente, Mateo anima a su comunidad con el mensaje de las bienaventuranzas. Se esfuerza por describir las exigencias del Evangelio basadas en el amor y cómo éstas superan las prescripciones de la ley judía basada en la restricción. Mateo destaca las actitudes del alma, las disposiciones espirituales. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Punto número 5. Los destinatarios de Lucas, pobres y desheredados. A diferencia de Mateo, Lucas se dirige a la comunidad de cristianos que vive en un ambiente helenístico, o sea, griego. Esa comunidad corría el peligro de aferrarse a toda clase de bienes que el mundo le ofrecía en una cultura tan rica como la griega. A través de las bienaventuranzas, Lucas resalta la necesidad de la pobreza en los bienes para alcanzar la riqueza espiritual. Por otro lado, había también en esta comunidad cristianos que vivían gravemente oprimidos y necesitaban consuelo. Por eso, en las bienaventuranzas, Lucas considera situaciones penosas. Dichosos los pobres, los que ahora pasan hambre. Su discurso se centra en el amor al prójimo. Punto número 6. Para comprender y vivir el mensaje de las bienaventuranzas hay que ser discípulo. Ser discípulo de Jesús implica ser coherentes con las enseñanzas del Maestro. Por eso, las bienaventuranzas son un mensaje en primer lugar dirigido a ellos, sus discípulos, que han escuchado predicar el reino, han visto sus milagros y lo acompañan a todas partes. Lucas capítulo 8, verso 1 al 2. Si alguien puede comprender el mensaje de las bienaventuranzas, son precisamente ellos. Las bienaventuranzas conforman un camino exigente para los discípulos. Jesús espera de ellos que las vivan y actúen como fermento en el mundo
Por eso, al terminar el discurso, Jesús inmediatamente les dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 13 al 14. Cuando no se es discípulo, este mensaje se torna demasiado duro y de rigor excesivo. Los discípulos comprenden que sus criterios y comportamientos ya no pueden ser los mismos. Ahora han de conformarse a los valores de Jesús. Las bienaventuranzas constituyen el programa de vida de los discípulos de todos los tiempos, de los que vivieron en tiempos de Jesús y principalmente de todos aquellos que hoy nos decimos cristianos. Punto número 7. Invitación a pasar de la multitud a los discípulos. Cuando Jesús enseña las bienaventuranzas, constatamos que además de los discípulos había mucha gente reunida. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 1. Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña. A la hora de proclamar su mensaje, Jesús no hace distinción. Sus palabras son capaces de tocar el corazón de todo ser humano que busca el bien. Entre la muchedumbre estaba justamente la gente sencilla y excluida. Jesús enseña las bienaventuranzas para proporcionarles consuelo, ánimo y mostrarles que Dios los ama. Jesús invita a todo el que le escucha a convertirse en discípulo y discípula, a dejar su papel de gente curiosa para ser seguidores comprometidos. Punto número 8. Un mensaje para todos los hombres de buena voluntad. Hay personas en todo el mundo a quienes el mensaje de las bienaventuranzas han impactado. Son gente de buena voluntad que, aunque no profesan el cristianismo, las han adoptado como principios de vida. Este es el caso de Gandhi. Gandhi, abogado hindú, defensor de los derechos civiles, logró la independencia de la India en 1947 a través de la no violencia. Cuando llegué al Nuevo Testamento y al Sermón de la Montaña, empecé a comprender la enseñanza de Cristo, y el mensaje de este sermón hizo eco con algo aprendido en mi infancia. Esta enseñanza era no vengarse y no devolver mal por mal. De todo lo que leía, lo que se me imprimió para siempre es que Jesús vino para establecer una nueva ley. El Sermón de la Montaña es lo que me ha hecho amar a Jesús. Mahatma Gandhi. Podemos afirmar que las bienaventuranzas constituyen un mensaje abierto a toda la humanidad. Último punto, número 9. Los discípulos misioneros destinatarios actuales. Los discípulos misioneros de hoy estamos llamados a dejarnos tocar por el mensaje de las bienaventuranzas. A través de ellas hemos de confrontar nuestra vida personal y comunitaria y preguntarnos qué tanto las hemos adoptado como forma de vida. ¿Hasta qué punto somos coherentes entre lo que creemos, anunciamos y vivimos? El Catecismo de la Iglesia Católica expresa en el numeral 1719, y cito: las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han acogido la promesa y viven de ella en la fe. Hasta aquí el numeral 1719 del Catecismo de la Iglesia Católica. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al término de nuestra
Quinta reflexión, destinatarios de las bienaventuranzas. Te anexo la actividad individual y la actividad grupal, al igual que el síntesis de este tema. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda. Te recuerdo, estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Suscríbete, dale like, comparte y juntos sigamos evangelizando, anunciando la buena nueva de Jesucristo nuestro Señor. Nos escuchamos la próxima. Dios te bendiga.